Hola, muy buenos días, doctor Almendares y compañeros residentes. El día de hoy voy a hablar de un subtema que sería el abdomen agudo, que es parte del tema de desórdenes sistémicos. Entonces, en primer lugar, un gusto saludarlos el día de hoy y bueno, vamos a comenzar un poquito con la clase. Antes de eso, tenemos que tomar en cuenta las diferentes bibliografías de las cuales me hice cargo para esta exposición. Entre ellas tenemos que hablar del libro de texto de Rumack en su quinta edición, el Atlas de Anatomía Humana de Frank Nether y asimismo la Embriología Clínica de Moore en su onceava edición. Entonces, de entrada vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía, vamos a centrarnos en ciertos eh, padecimientos o afecciones y para eso tenemos que tomar en cuenta el hacernos una idea básica de estos principios de acuerdo a las diferentes estructuras orgánicas que podemos tomar para esta situación. Entonces, en primer lugar, podemos observar una imagen de la de anatomía en donde visualizamos cómo están las estructuras orgánicas comprendidas por lo que viene a ser de manera más posterior los riñones, tanto el riñón derecho como el izquierdo, junto a sus glándulas suprarrenales. Podemos ver estructuras vasculares como se ve la aorta abdominal y la vena cava inferior. Y asimismo, en esta imagen podemos observar el colon transverso que ha sido cortado en esta situación, en esta ocasión, y podemos ver asimismo cómo también se encuentra cortada la flexura duodeno-yayunal y el yeyuno. Esto para más o menos hacernos una idea de cómo está dispuesto el tracto gastrointestinal en la región abdominal. Aquí tenemos otra imagen en donde podemos ver cómo el colon tiene su distribución en sus diferentes porciones. Podemos llegar a visualizar el apéndice vermiforme que está en estrecha relación con el ilion y sobre todo con el ciego, en donde con el ilion podemos ver la relación con su orificio ileal y en donde este protruye a través del ciego para continuarse con el colon ascendente hasta llegar a la flexura cólica derecha o hepática. Asimismo, podemos observar el colon transverso, el cual ha sido cortado para observar los pliegues semilunares y las austras, el cual se continúa hacia la flexura cólica o izquierda, en la flexura esplénica, y posteriormente tiene un trayecto descendente con el colon descendente, como lo dice su nombre, continuando en una forma de S que vendría a ser comprendida por el colon sigmoides, en donde incluso podemos ver en esta imagen el mesocolon sigmoide como tal. También podemos observar la unión rectosigmoidea que se unen para formar la cava muscular longitudinal y posteriormente terminar en la porción rectal e incluso podemos llegar a observar el músculo elevador del ano y el músculo esfínter externo del ano. Aquí otra imagen en donde podemos visualizar de una manera más cercana la región comprendida por el apéndice vermiforme y así el mismo el ciego. Podemos llegar a observar en una parte más superior las austras y algo interesante es que aquí podemos ver el riego que estas estructuras adyacentes llegan a tener. De hecho, en la porción posterior observamos los vasos ilíacos externos, los retroperitoneales y asimismo podemos visualizar la arteria que se encarga de la irrigación de la apéndice vermiforme, es decir, la arteria apendicular. Podemos observar también la arteria cecal posterior, la arteria cecal anterior y asimismo, entre otras cosas, la arteria ileocólica junto a su cólica y arteria ileal, que vienen a ser partes o están en relación con la arteria mesentérica superior. Entonces, algo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de este tema son los principios básicos. A nivel histológico, las estructuras gastrointestinales están comprendidas por una mucosa que tiene a su vez una subdivisión de epitelio, lámina propia y muscular mucosa, y una muscular propia, siendo esta la más externa. Así es como se vería, eh, en pocas palabras, a nivel ecográfico, estas diferentes estructuras. Entonces, algo importante es que, por ejemplo, en la primera imagen lo que podemos llegar a observar es parte de lo que viene a llamarse firma del tubo digestivo. Entonces, aquí observamos un paciente que tenía un engrosamiento leve del tubo digestivo por una enfermedad de Crohn. Entonces, en pocas palabras, aquí tenemos una representación del músculo que se va a ver como regiones con diferencia en su ecogenicidad que vienen a ser anecogénicas
o hipoecogénicas en ecografía. Y asimismo vamos a ver la submucosa y la mucosa superficial que al contrario van a ser hiperecogénicas. Entonces, algo importante es que cuando existe cantidad de líquido o de aire en la luz del tubo digestivo, estos pueden llegar a influir en la forma de cómo se va a visualizar. Esto es básicamente para llegar a identificar la firma del tubo digestivo. También podemos hablar, entre otras partes del reconocimiento, de las siguientes imágenes en donde la A y la B nos dan a representar unas imágenes sagitales y transversales respectivamente del estómago que muestran las rugosidades gástricas de una manera normal. Entonces, cuando el estómago se encuentra colapsado, este puede llegar a mostrar un grosor parietal variable. En las imágenes de la C y la D, lo que vamos a observar son las válvulas conniventes del intestino delgado, las cuales cabe destacar que se ven fácilmente cuando hay líquido en la luz del intestino, como en la imagen de la C, o si las válvulas están edematosas, como vemos en la imagen de la letra D. Algo importante también a tomar en cuenta en estos aspectos cuando hacemos un ultrasonido de este tipo son las diferentes patologías que pudiésemos llegar a observar. Entonces, estas se van a manifestar de diferentes maneras, pero las principales son por medio de las siguientes imágenes. De hecho, aquí podemos observar cómo pueden ser visualizadas las masas exofíticas, como ser en la primera imagen, en donde vemos una alteración de la ecogenicidad en su porción intraluminal. Podemos observar que incluso hay líquido en esta imagen, en la primera, en la superior, o podemos llegar a observar imágenes en pseudorriñón, como ser la imagen un poco más inferior. Asimismo, podemos llegar a observar otro tipo de caracterizaciones que nos van a ayudar a distinguir de que existe algún tipo de proceso patológico o de que algo está afectando la normalidad de la firma del tubo digestivo. Entonces, esto es de hacerle mucho ojo porque a la hora de la hora es de mucha ayuda para poder distinguir lo normal de lo anormal. Entre otras de las cosas importantes, es que el abordaje de estos pacientes tiene que ser sistemático y con el transductor nosotros haremos movimientos de compresión. Entonces podríamos encontrar varias posibilidades. Entre las primeras posibilidades es que existan áreas que tienen compresión sin ningún problema. Otras áreas que se encuentran un poco más rígidas en donde la compresión no se pueda visualizar como en la segunda parte de esta imagen, o incluso podemos observar situaciones en las que al momento de hacer compresión hay algo que impide que esta pueda ser realizada, como por la presencia de un fecalito en la apendicitis. La contribución del Doppler es importantísima debido a que gracias a este ya podemos observar si existen áreas eritematosas o edematosas en las diferentes áreas a ser evaluadas. Entonces, esta imagen la coloco en esta diapositiva para tomar en cuenta que nos tenemos que hacer de todas las herramientas que estén a nuestra disposición. Aquí lo que podemos observar, de hecho, es una imagen que se hace de manera ultrasonográfica de un paciente que tiene una imagen heterogénea con cambios en la ecogenicidad, ya es heterogénea en cuanto a una y una hiperecogenicidad, en donde se sospechaba de un proceso maligno, un proceso neoplásico, y este estudio se vio complementado posteriormente con una fluoroscopía en donde podríamos observar asimismo que se trataba de un tumor velloso. Entonces, en pocas palabras, el abdomen agudo es aquel abdomen que en algunas ocasiones o en gran parte de las ocasiones puede llegar a ser quirúrgico. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros podamos distinguir lo normal de lo anormal. Entonces, por lo general, la ecografía es útil en afecciones como ser la apendicitis aguda o la diverticulitis. Tomamos en cuenta asimismo que hay uno de los principios básicos que la ecografía debe ser realizada en donde al paciente le duele, por ejemplo, los puntos de McBurney, cuando estamos hablando de una apendicitis, o en el punto de Murphy, en el signo ultrasonográfico de Murphy en estos pacientes que presentan una colecistitis aguda. El abordaje tiene que ser sistemático y tiene que ser ordenado, ante todo. Entonces,
Al menos para esta charla, no me centraré tanto en hablar de colecistitis aguda ni de pancreatitis, debido a que su capítulo correspondiente habla de estas afecciones. Sin embargo, tomaremos en cuenta otras más adelante, pero antes de entrar a eso, tenemos que tomar en cuenta el abordaje ecográfico del paciente que tiene un abdomen agudo. Entre los principales parámetros que tenemos que tomar en cuenta son el gas, el líquido, las masas, tejidos blandos perientéricos, tubo digestivo y la interacción clínica. Acordémonos muy a fondo que la clínica siempre va muy de la mano con estos pacientes, porque, por ejemplo, si tenemos una masa palpable, si existe una hipersensibilidad en una fosílica derecha, por decir algo, existe un signo de morfía ecográfico o un signo de Marboni ecográfico, podemos llegar a pensar o distinguir que hay algún tipo de patología relacionadas con esto. O sea, el tubo digestivo va a estar caracterizado por una valoración de la pared, el calibre y la peristalsis, los tejidos blandos por el hallazgo comparado de grasa inflamada o ganglios linfáticos. Las masas ya pueden ser neoplásicas o pueden ser inflamatorias, hay que saber subdividirlas. Y el líquido puede ser intra o extraluminal. El extraluminal puede ser libre o loculado y el intraluminal cuando tenemos un tubo digestivo de calibre normal o un tubo digestivo dilatado. Y así el gas puede ser también intraluminal o extraluminal, y en la región extraluminal ya podemos meter todo lo que tiene que ver con la región intraperitoneal, retroperitoneal, que se encuentra en la pared del tubo digestivo, en la vesícula biliar o vías biliares y en las venas del sistema portal. Entonces, para comenzar hablando un poquito acerca de la apendicitis aguda, tenemos que la historia de esta viene de hace mucho tiempo. Recordemos que es una de las principales afecciones quirúrgicas que vamos a ver en el día a día. Entonces, recordemos que Claudius Samián describió uno de estos casos famosos cuando se encontraba el apéndice de un niño atrapada en una hernia. Entonces, de ahí la hernia de Amián. Pero también este hallazgo de la apendicitis aguda se toma incluso en revisiones bibliográficas más recientes, que una de las primeras apendicitis conocidas fue de un niño o una niña que estaba consumiendo una fruta conocida como membrillo, y posterior a esta presentó una gran sensibilidad en la fosílica derecha, y era porque en la porción intraluminal había una semilla de este membrillo. Entonces, posterior a este fue que se dio una apendicitis aguda. Tenemos que tomar en cuenta entre algunas cosas, algunas... algunos aspectos importantes en estos pacientes. Por ejemplo, el paciente por lo general de manera clásica va a presentarse con un dolor en la fosílica derecha, y a nivel laboratorial va a presentar una leucocitosis por lo general. Entonces, a nivel ecográfico, lo que tenemos que hacer es identificar el apéndice. Tenemos que ver el extremo ciego, que esta no sea no compresible debido a que puede existir la presencia de un fecalito, que el tubo se encuentra peristáltico, las capas intestinales pueden llegar a estar normales. Por lo general, tomamos en cuenta que se origina en la base del ciego. Y en cuanto a comparaciones con la última versión de Ruma, que en su quinta edición, en comparación con la cuarta, en la cuarta se decía que era un diámetro mayor de 6 milímetros. Sin embargo, en la última edición, en la más reciente de Rumac, ya se considera que este tiene que ser un diámetro mayor de 7 milímetros, solo para hacer esa pequeña aclaración. Entre algunas de las características que ponen el diagnóstico podemos hablar de la grasa parentérica inflamada, las colecciones pericicales y la presencia de un apendicolito que se va a ver como una sombra acústica posterior, y el apendicolito va a verse de una manera hiperecogénica. Tomamos en cuenta diferentes criterios que existen para esta caracterización, y entre ellos la escala de Alvarado siempre nos ayuda a tomar una determinación y ver cómo un diagnóstico puede estar bien de la mano con una apendicitis aguda. Tomamos en cuenta los síntomas, los signos y el laboratorio. Recordemos que entre los síntomas, la migración del dolor, la anorexia y la náusea o vómitos van a ser valorados con uno. Entre los signos, el dolor en cuadrante inferior derecho, caracterizado por ser hipersensible, va a valer 2 puntos, un rebote positivo y la fiebre va a valer 1 punto. Y en laboratorio, la leucocitosis valdrá 2 puntos y una desviación hacia la izquierda de los neutrófilos valdrá 1 punto. Entonces, estos pacientes cuando presentan 9 a 10 puntos es prácticamente casi una certeza de apendicitis. Cuando son mayores de 7 puntos es una alta probabilidad de apendicitis. De 5 a 6 puntos son hallazgos consistentes con apendicitis, pero realmente no llegan a ser totalmente diagnósticos, llegan a tener un poco de duda, y por ahí es que se tiene que llevar de la mano con los estudios de imagen. Y cuando son menores de 4 puntos es que probablemente hay una baja probabilidad de que sea una apendicitis.
Recordemos que la apendicitis también va de la mano con su dolor dependiendo de la ubicación de esta, tomando en cuenta que la más frecuente es la retrocecal, seguida de la pélvica y asimismo de la subcecal, posiliar, paracecal y preiliar. Esto solo para hacer mención de ciertas ubicaciones diferentes que podemos usar el apéndice. Entonces, en estas imágenes lo que podemos llegar a observar son estudios ultrasonográficos que se realizaron en la fosa ilíaca derecha de pacientes en donde podemos llegar a observar un signo en diana. Sin embargo, cabe destacar que al menos en estas imágenes se puede observar hallazgos característicos del apéndice sana. Este es un apéndice normal que al momento de ser evaluada posteriormente y de tomar un diámetro de esta, se observó que tenía una medida menor de 6 milímetros. Sin embargo, tomamos en cuenta bastante la medida del milímetro, la medida en milímetros debido a que en la siguiente imagen, esta imagen que estoy presentando a continuación, el paciente ya tenía un poco más de sintomatología clara y a la hora de hacer la medida de dicha apéndice era mayor de 7 milímetros. Podemos observar un clásico signo en diana y el extremo ciego del apéndice. Entre algunas de las complicaciones que podríamos llegar a observar en estos pacientes es la perforación, en donde prácticamente nosotros nos damos cuenta de esa porque ya hay una irregularidad en la morfología apendicular que al menos en esta parte va a estar caracterizada por una pérdida de la morfología con áreas hiperecogénicas y asimismo se puede observar en la porción superior de la imagen de la letra A cómo la morfología se va perdiendo e incluso en la B ya podemos observar un fecalito que va a ser caracterizado por una imagen hiperecogénica con una sombra acústica posterior. La perforación apendicular, solo adjunto más ejemplos en donde también podemos observar un apendicolito en la imagen de la letra A. Otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta son la tiflitis aguda. Tomamos en cuenta que esta alteración va a ser característica de estos pacientes inmunosupresos, sobre todo estos pacientes que tienen VIH-Sida, y tomamos en cuenta que así de la mano con el advenimiento de esta patología es que los pacientes fueron siendo descubiertos de manera más frecuente. Entonces, algo importante con la tiflitis es que entre los principales hallazgos ecográficos se podrá consistir en un engrosamiento concéntrico uniforme de la pared del colon y por lo general va a afectar con mayor frecuencia el ciego y el colon ascendente adyacente. Entonces, como podemos observar en la siguiente imagen, en relación a lo que vendría a ser la apendicitis, aquí vemos cómo hay un engrosamiento señalado por las flechas en esta ocasión y cómo existe una diferenciación de la morfología en donde existe una afección diferente a las imágenes previamente descritas. Entre otros de los padecimientos que podemos tomar en cuenta, tomamos la diverticulitis. La diverticulitis es una de esas enfermedades importantes y frecuentes, sobre todo en pacientes que tienen una edad muy avanzada. Por lo general tenemos que tomar en cuenta que el promedio de aparición de la diverticulitis, recordemos que estamos hablando ya cuando es patológica, es entre los 60 a 70 años, tomando en cuenta que por lo general la mayor parte de los pacientes con 80 años va a presentar divertículos. Pero recordemos que la diverticulosis varía de la diverticulitis porque la diverticulitis ya es el estadio patológico. Podríamos mencionar asimismo que su localización más habitual va a ser en el colon sigmoides y en el colon izquierdo, y por lo general cuando esta es la ubicación suele ser múltiple. Tomamos en consideración también que se puede observar una diverticulitis derecha que va a tener como consideración que por lo general es única. Entonces, ojo con estos casos porque pueden llegar a ser diagnósticos diferenciales directos de una apendicitis aguda. Algo importante también es que la diverticulitis aguda tiene una triada que va a ser consistente en dolor en la fosa ilíaca izquierda, la fiebre y una leucocitosis. También podríamos mencionar que dependiendo de la complicación o de la forma en que ésta se manifieste, podríamos llegar a engavetarlo en la escala de Hinchi, siendo los grados 1 y 2 los más tranquilos, por decir algo, entre comillas, en donde podríamos llegar a observar abscesos pericólicos no tabicados e incluso ya podríamos hablar de los estadios más complicados cuando tenemos un grado 3 consistente en una peritonitis purulenta o un grado 4 cuando es una peritonitis fecaloidea.
Entre algunos de los hallazgos que podemos encontrar a nivel ecográfico, tomamos lo siguiente. El engrosamiento concéntrico segmentario de la pared intestinal, que se va a ver hipoecogénico y va a reflejar la hipertrofia muscular, los divertículos inflamados, que se van a ver como focos ecógenos en el interior de la pared intestinal o más allá de la misma, sombras acústicas o artefactos en B, una inflamación de la grasa pericólica, eh, que va a causar una especie de efecto de masa hiperecogénica, formación de abscesos, como acumulaciones de líquido loculado, que también con frecuencia se van a ver con un componente gaseoso, trayectos sinusales intramurales, en donde podemos observar ecos lineales de elevada amplitud en el interior de la pared intestinal, y ya los pacientes cuando se comienzan a complicar pueden llegar a presentar fístulas, entre otras cosas. También vemos que van a ser caracterizadas por ser trayectos lineales desde el intestino hasta la vejiga, vagina o asas adyacentes. Se van a ver como áreas hipoecogénicas o hiperecogénicas dependiendo del caso, y también podemos hablar de engrosamiento del mesenterio. Entonces, eso solo para hacer un pequeño recordatorio de la diverticulitis. Entonces, en la siguiente imagen lo que podemos llegar a observar incluso son eh, hallazgos de pacientes con diverticulitis cuya afección era en la porción del abdomen izquierdo, en donde observamos la diferenciación de la ecogenicidad en el área afectada, e incluso en la primera imagen podemos observar una imagen hiperecogénica en donde existe un fecalito que tiene una sombra acústica posterior, y en la imagen de la letra B podemos observar una imagen muy similar. Sin embargo, en esta ocasión no existe una sombra acústica posterior. Entre las alteraciones misceláneas del tubo digestivo también podemos hablar de las obstrucciones, las cuales pueden ser de tipo mecánica o puede ser funcional. La tipo mecánica a nivel de obstrucciones intestinales consiste en el impedimento físico real a la progresión del contenido luminal, y cuando es funcional existe una parálisis de la musculatura intestinal. Entre los principales hallazgos que tenemos que tomar muy en cuenta son el calibre, el contenido, la actividad peristáltica, la localización de la obstrucción y la localización de las asas intestinales. Por ejemplo, en la siguiente imagen lo que podemos observar es un hilio que no presenta un peristaltismo en sí y se ve caracterizado por un engrosamiento de las asas intestinales cuyo contenido es de tipo líquido. Recordemos que en estas obstrucciones eh, las asas se van a ver directamente relacionadas con un alto grado de la disminución del peristaltismo en sí, cosas que se tienen que tomar muy en cuenta en la evaluación de estos pacientes. Entre otros de los aspectos a tomar como subtema tenemos la invaginación, en donde tomamos no solo las invaginaciones a nivel pediátrico, sino que también a nivel del adulto. Si bien es cierto que no son tan frecuentes, pueden llegar a ocurrir. Por ejemplo, en estos pacientes que por lo general presentan un antecedente de un tumor o de lipomas. E incluso podemos hablar de estos pacientes que presentan fiebres tifoideas complicadas. Entonces, por lo general, la invaginación se da cuando el segmento intestinal, conocido como intussusceptum, tiene una relación directa con el segmento distal que está a continuación, que es conocido como intussuscipiens. Entonces, en la siguiente imagen lo que podemos observar son cortes transversales y longitudinales de un paciente que presentó una invaginación, en donde al principio, en la primera imagen, en la letra A, podemos ver cómo existe una formación de anillos concéntricos con diferenciaciones en la ecogenicidad, la cual es variable debido a que existe el enrollamiento por parte del intussus septum con el intussus sapiens. Entonces, algo interesante que se puede ver en la siguiente imagen, en donde llegamos a ver señalada por la flecha una imagen hiperecogénica caracterizada por ser un lipoma. Entre otras de las cosas o subtemas que también podemos mencionar de los abdómenes agudos son el edema intestinal. Son por lo general esos pacientes que presentan un antecedente de tener una vasculitis aguda, la cual puede ser de diversos tipos, y pueden tener un dolor abdominal y ascitis con un edema masivo de la pared del intestino delgado. Entonces, solo para hacer este pequeño énfasis en este subtema, vamos a observar en la siguiente imagen cómo este edema intestinal secundario a una vasculitis puede llegar a ser visualizado. Como nos damos cuenta, existe una alteración patológica que, si lo ponemos a comparación con la firma del intestino o del sistema digestivo, observamos claramente que existe un hallazgo patológico, y este consiste básicamente en edema.
Entonces, esta ha sido mi clase por el día de hoy. He tratado de resumirlo de la mejor manera posible, debido a que, como les comentaba anteriormente, los temas de colecicitis aguda y pancreatitis están desarrollados en sus respectivos temas principales. Y bueno, les dejo con esta imagen del Coliseo de Roma, considerado una de las siete maravillas del mundo moderno. Espero que les haya gustado la clase y que tengan un excelente día. Cuídense mucho, un gusto. Soy Roberto Calix.